Señal. El coronel Renato González es nuestro invitado para hablar sobre este tema también polémico que tiene que ver con el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y es que últimamente hubo algunos allanamientos. El otro día conversábamos con usted, coronel. Por cierto, bienvenido a este espacio. Me pregunto, decíamos que conversábamos el otro día a propósito de la declaración de John Luzuriaga de reconocer que había recibido coimas de parte de Jorge Cherres para mantener una suerte de colusión entre varios empresarios y estafar, robarse más de 900 millones de dólares. Bien, me pregunto, ¿esa cooperación eficaz cree usted que tiene relación con los últimos allanamientos que se han dado en varios lugares de Ecuador, ¿no? Guayaquil, Quito, Durán, San Borondón, allanamientos para buscar información? ¿Cuál es su reflexión frente a estos allanamientos? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y por su intermedio a todos quienes nos escuchan y nos miran. Yo considero que no tiene una relación directa Ya. porque recordemos que la cooperación eficaz fue recién suscrita la semana anterior en Estados Unidos y entenderemos que en los próximos días y en las próximas semanas se deberá contribuir con información importante entregada por John Luzuriaga a las autoridades norteamericanas y luego recién se podrá hablar de una asistencia penal internacional. Más bien los allanamientos que se dieron en 4 ciudades tienen que ver con este desarrollo de las investigaciones nacionales y el rol que ha desempeñado uno de los principales fiscales que está a cargo de estas investigaciones, me refiero al doctor César Suárez, quien muy prolijamente ha llevado a su cargo la investigación del caso Citadel, del caso de Cevale, y de lo que se estableció es una nueva investigación por enriquecimiento privado no justificado, en los cuales fueron necesarios realizar estos allanamientos a 16 inmuebles, que dicho sea de paso, es importante recalcar la vinculación que se va estableciendo con estos allanamientos con otros casos, como el caso Las Torres o como el caso Seguro Sucre en su momento. Sí, de eso vamos a conversar en un momento, pero entonces diría que al menos en este episodio habría cierta agilidad, porque recuerdo la queja o el malestar a propósito de la lentitud de la justicia ecuatoriana, coronel. Lo que pasa es que recordemos que hablábamos de una complejidad de investigar estos delitos Mm. financieros, incluso en la comprensión por parte de Fiscalía y todas las actividades investigativas que tienen que darse. Pero cuando ya uno llega a comprender qué es lo que sucedió, cómo se dan las conexiones, es mucho más fácil realizar acciones investigativas. Por eso creeríamos desde nuestro punto de vista que Fiscalía lo que se ha empeñado ahora sí es en ir hacia otras aristas de investigación que van a permitir determinar todas estas conexiones de los diferentes actores que han participado en la trama que atracó al ISPO. Entonces, bueno, estamos hablando de que se está investigando a Decebales, Citadel, en fin, y a sus personeros, entiendo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se presume? ¿Que habría habido una suerte de colusión entre ellos? Claro, lo que nosotros siempre manifestábamos, este caso claro de crimen organizado, político, económico, transnacional, pero se van argumentando ya con hechos fácticos. Por ejemplo, se allanó el domicilio y 2 propiedades del señor José Luis Esteban Celi, que es hermano del ex Contralor General del Estado, Pablo Celi. ¿Por qué es importante esto? Porque de la última transferencia de 32.280.000 dólares que realiza el ISPOL en junio del 2019 al DC Vale para una supuesta compra de bonos Global 2028 por parte de las empresas del señor Cherres, nunca se adquieren estos bonos y lo que ocurre ahí es una especie de dilapidación de los recursos, al punto que al señor Javier Neira, a través de Citadel, se le asignan 11 millones de dólares. De estos 11 millones de dólares, recordemos que 4 fueron en un préstamo fingido desde Forban, una empresa panameña de la familia Neira, a la empresa Envases del Litoral. Y un monto de aproximadamente 300.000 dólares se transfieren a un fideicomiso en Quito y con ese dinero se adquiere la propiedad del señor Esteban Celi. ¿Por qué es importante? Porque Esteban Celi es uno de los procesados en el caso Las Torres. Y ahí vemos estos vínculos que se van dando entre estos casos que han perjudicado a los intereses del Estado ecuatoriano. Claro, porque usted mencionaba caso ISPOL, caso Las Torres, caso Seguro Sucre, delincuencia organizada, concluido usted, coronel. Estaba leyendo una crónica de Diario Expreso. Ampliamente, esto es delincuencia organizada porque además de eso hay que sumarle la complicidad de las autoridades de control de la Superintendencia de Compañías Valor y Seguros dirigida por la señora Suad Mansur, de la Superintendencia de Bancos del señor Cristian Cruz, del Banco Central presidido por Diego Martínez o del Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera Llanes, por citar ejemplos claros. Pero súmele a eso el rol desempeñado por la Bolsa de Valores de Guayaquil y el DC Vale bajo la batuta de casi 30 años del señor Rodolfo Cronfle.
Y en este caso del señor Kronfle, usted decía que parecería haber perdido la memoria momentáneamente. ¿De qué se trata eso? Esos son los justificativos que caen por su propio peso. Hasta octubre del 2020, el señor Rodolfo Kronfle era una de las personas lúcidas del país, dirigía al mismo tiempo el DCVALE y la Bolsa de Valores de Guayaquil, se daban mutuos homenajes con el señor Javier Neira Salazar. A partir de octubre del 2020, cuando es destituido de estas dos instancias, su defensa técnica en este momento quiere presentarlo como un senil inimputable, es decir, no defienden su inocencia, sino que quieren eludir a la justicia bajo esta argucia y claro, ya tienen por ahí un peritaje médico, o sea, las típicas estrategias pro victimario que existen en este país. Nadie recuerda ahora que el señor Kronfle, por versión del propio Luis Álvarez Villamar en sus declaraciones dadas en la Fiscalía General, se ufanaba de que no se movía un lápiz ni en la Bolsa de Valores de Guayaquil ni en el DCVALE sin su conocimiento. Ujú. Pero en todo caso no deslinda responsabilidad, dice simplemente no recordar episodios o detalles. Eso, Exactamente, así es. pero podría interpretarse de que, o que podría dar alguna información entonces, si él aparentemente estaría reconociendo que pudo haber ocurrido algo así. No, lo que pasa es que le están tratando de presentar, ya tienen un peritaje a su favor donde un médico psiquiatra manifiesta que tiene una enfermedad, no por Ah, razones del respeto, la historia clínica no la puedo decir cuál, comprendo, pero comprendo. lo están tratando de presentar con una persona que poco menos no recuerda ni su nombre. O sea, por uno de estos días, si le encuentran por ahí extraviado en el Bankers Club o en el Club de Unión, por favor llamen al 911 porque además está con arresto domiciliario por lo pronto. Ah, ok. Ahora bien, retomemos un poco lo que conversábamos también de John Usuriaga, porque me parece importante esclarecer cuál es la figura para él. Es detenido y él da información. ¿Qué significa eso y cuál es el alcance? ¿Qué tipo de información es la que proporciona? Y tiene que ser, presumo, muy veraz, ¿no? Aquí es importante recordar, Andrés, la evolución de lo que ha sucedido con John Luzuriaga. John Luzuriaga sale del ISPOL en noviembre del 2019 y al siguiente año, a primeros inicios del 2020, se traslada a Estados Unidos. Ahí constituye tres empresas. Cuando se da la investigación en Estados Unidos, él concurre voluntariamente el 26 de febrero del 2021 a entregarse porque en su cabeza solo tenía que justificar la creación de estas tres empresas. Lo que él no sabía es que las investigaciones norteamericanas estaban sumamente avanzadas y cuando él pasa a corte se encuentra con la novedad que tenían mensajes inclusive de aquel que manifestaba el 2015 a Cherres, gracias por arreglar mi vida financiera y la de mi familia. En primera instancia, él ya quiso cooperar eficazmente, luego por asesoramiento de sus abogados reculó, pero la fuerza de los hechos, porque el señor Luis Álvarez Villamar es otro de los implicados, en julio del año anterior ya confesó haber recibido 3.2 millones de dólares en sobornos de Jorge Cherres y un departamento en Miami, y él era el ex gerente de operaciones del DCVALE y a su vez funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Pasan los meses y al señor Luz Uriaga no le quedó otra alternativa que asumir su responsabilidad porque se enfrentaba a una pena superior a los 13 años. Lo que viene de ahora en adelante es que el señor Luzuriaga, para plasmar esta cooperación eficaz, tiene que entregar información fidedigna, datos, cuentas, transferencias de los otros actores, es decir, del señor Jorge Cherres Niño, de los otros ejecutivos del propio ISPOL e inclusive, creería yo, de figuras externas al ISPOL. Ahora, usted me comentaba que el señor Luis Uriaga tendrá que cumplir una sentencia en Estados Unidos. ¿Se sabe ya de cuánto tiempo? Y luego de eso, ¿qué? Él vendría, podría ser deportado, entiendo. El señor Luis Álvarez Villamar tiene que pasar corte el 12 de marzo para recibir su sentencia y el señor John Ah, Luzuriaga el 12 de abril. Ahí sabremos qué sentencia le ¿cuánto? imponen tanto a Álvarez como a Luzuriaga. Cuando ellos concluyan sus sentencias, que deben ser reducidas, tal vez pueden bordear los 3, 4 años, Mm. cuando ellos concluyan esas sentencias, el siguiente paso es la deportación y por ende tendrán que regresar al país a enfrentar en cambio los casos que aquí están avanzando paulatinamente. Pero en Ecuador, por lo pronto, no hay detenidos, ¿no? No hay detenidos. Esa es la particularidad que varias veces nosotros hemos explicado, la diferencia entre un sistema penal tan ágil como el norteamericano y un sistema penal y procesal penal como el ecuatoriano, que es muy lento, que es pro victimario y es antivíctima. Mire que en Estados Unidos el señor Yulun Zuriaga permanece detenido ya casi un año y el señor Álvarez recibió una fianza altísima, pero además le retiraron el pasaporte, es decir, se toman medidas reales que permiten que estos victimarios puedan fugar. En el caso de Ecuador, a
hablar de un atraco de 950 millones de dólares. De los 26 procesados, 3 están con arresto domiciliario, el señor Rodolfo Kronfeld, la señora Oriana Rumbea y alguien más, e inclusive están apelando ese arresto domiciliario, que es sumamente cómodo porque es en sus grandes residencias de San Borondón. Y los otros 23 procesados solo tienen prohibición de salida del país y presentación periódica. En un país donde inclusive un sujeto como Fernando Alvarado fue despojándose del dispositivo electrónico. ¿Qué garantía tenemos de que cuando vean ellos un avance efectivo de las investigaciones, aborden un avión y nos den un saludo desde otra latitud? Claro. Y bueno, eso por un lado en términos de las personas. Y en cuanto al dinero robado, ¿qué expectativa hay de recuperar? Conversamos hace algún tiempo con expertos en la materia que dicen que es muy difícil recuperar aquello, que a veces internacionalmente será un 5% que se pueda recuperar. ¿Será así? Bueno, yo le escuchaba el otro día al señor Luis Verde Soto, consejero Eco, presidencial, él. que justamente hablaba de que los rankings internacionales hablan de una recuperación del 10 al 15%. Les decía ahí abiertamente que de entrada tenemos inmovilizados 240 millones de este atraco de 950, que nos ayuden, que nos apoyen políticamente inclusive para que se nos devuelva la titularidad de esos 240 millones y rompemos un récord internacional, porque hablaríamos ya de entrada de una recuperación que bordearía el 30%. Nunca vamos a poder recuperar el 100% porque mucho de este dinero ya se fue en fiestas, en farras, en orgías, en bailes, en todo lo que se puede imaginar. Pero aspiramos, siendo optimistas, a recuperar por lo menos unos 2/3 de esos 950 millones, y el tercio faltante no es que lo debemos de dar por perdido. Hay que ir tras demandas internacionales que capaz no se dan durante mi administración, pero que se llegará a un momento oportuno que deban plantearse, a Citibank, a la Fish Corporation, quién sabe a Pirshing Bank o a TD Bank, que son instituciones financieras por donde circularon los dineros del ISPOL, pero no en transacciones normales, sino en operaciones que no cumplieron la debida diligencia y no se verificó el origen y la finalidad de los recursos. Muchos se preguntan cómo este señor Jorge Cherres, el mago, tuvo tanta facilidad para crear esta estructura y tener impunidad, aparentemente. Hasta ahora, pues ya es otra la historia, pero en su momento, ¿por qué? Parecería, a juicio de algunas personas, tiene que ver con muchos contactos políticos, ¿no? José Serrano, por ejemplo, ¿qué rol tuvo en todo esto? Fundamental, pues recordemos que en diciembre del 2021 mi general Lino Proaño, ya en servicio pasivo, me hizo llegar al ISPOL un oficio donde él narraba que en diciembre del 2015, es decir, días antes de la operación SWAP, por la cual el ISPOL perdió 327 millones, él le había dispuesto al entonces coronel David Proaño que le entregue información de las inversiones del ISPOL para inclusive estar empapado como segundo general al mando de la institución. El coronel Proaño se permitió no dar cumplimiento de una orden expresa del segundo general al mando de la institución. Eso solo lo puede hacer un sujeto que tiene una cobija, una protección política. ¿Sabe qué sucedió después, Andrés? 2 días después, mi general Lino Proaño fue convocado al despacho del entonces ministro Interior, José Ricardo Serrano Salgado, y sufrió un altercado donde Serrano le manifestó que por qué está pidiendo esa información, que el hacerlo es crear inestabilidad institucional. ¿De qué inestabilidad hablamos? Esto es falta de transparencia, pero las cosas no quedan ahí. En enero del 2016, el 15 de enero específicamente, Gutiérrez le emite un mensaje. Ahí está, ¿Aló? ahora sí, ¿Aló? ahí está. ¿Aló? Ahí estamos, ahí estamos. Hola, hola. Parece que se me cortó, no sé si me escuchan. Le escucho, pero se escucha un poquito como Ya, un continúo eco. Ahí entonces. está. Les decía que a partir de entonces, el señor Serrano. José Ujú. Serrano, el 15 de enero del 2016, Jorge Chérez le emite un mensaje a Luzuriaga y le dice: oye, disculpe el término, Andrés, ya cabréate ante un pedido de la Superintendencia de Bancos de información por la operación SWAT. Y claro, cumplen porque envían un informe basado en solo las disposiciones que les dio el señor Chérez. ¿Qué es lo interesante de esto? Que eso es enero del 2016 y el señor Serrano manifestaba que al señor Chérez recién lo conoció en el terremoto de abril del 2016. Es decir, las mentiras empiezan a caerse. Pero pasan los años y ahora sabemos que inclusive la señora María Paula Christiansen, que es una persona muy cercana al señor José Serrano, recibió transferencias que bordean los 327 mil dólares de parte del señor Jorge Chérez. Una señora que en el 2015 era directora administrativa del Ministerio del Interior de José Serrano y que se formó su primer spa en Cumbayá. Ya quisiera saber yo de dónde salió ese capital semilla.
Luego, en el 1 de noviembre del 2017, fuga ante la investigación de los contratos por la compra de patrulleros, de caballos, de motos, de vehículos en general, inclusive de pistolas y de chalecos. Y 3 meses después de que llega a Estados Unidos, porque ella sale en noviembre del 2007, en enero del 2018 el señor Cherres le da este capital para un segundo spa y para una oficina de diseño de interiores. Es decir, para mi modo de ver, hay muchas explicaciones que tiene que darnos del señor José Serrano y su entorno cercano. ¿Qué, en lo personal, qué tipo de experiencia usted ha vivido, coronel, a propósito de ser una suerte de Quijote que pelea contra molinos, caramba, muy grandes, ¿no? Tanto poder de por medio, ¿siente a ratos frustración o cree que finalmente ya empieza a descubrirse la verdad? Parece que lo perdimos, sí. Ahí parece que se fue. Bueno, pero, o sea, se fue, o ¿qué es pues? Ah, entró de nuevo, ya. Entonces, ya le pregunto si es que escuchó la inquietud y que ya con eso vamos terminando. Bien, coronel, ¿me está escuchando ya? No, no me escucha todavía. ¿Me escucha, Andrés? Sí, ahora le escucho. No sé si alcanzó a escuchar mi pregunta. No, repítamela, por favor. ¿Cómo no? Le preguntaba a título personal cuáles son sus experiencias, porque es como una suerte, decía, de un Quijote que lucha contra molinos. Vaya que hay poder y hay intereses de por medio. ¿Qué ha sentido a través del tiempo? Me imagino que un poco de todo, ¿no? Frustración, indignación, pero ¿cree usted que estamos en una etapa de que las cosas van a mejorar? ¿Qué me dice? Mire, mi estimado Andrés, si yo fuera una persona poco optimista, créame que ni siquiera hubiera asumido el cargo de director general del ISPOL, porque es un cargo bastante complicado en las actuales circunstancias. Oh. Pero ha pasado de todo, como usted dice, momentos gratos, momentos ingratos, ciertos también hemos recibido amenazas, hemos recibido estos llamados a la cordura, que dejemos las cosas ahí, que estamos luchando utópicamente, pero ahí es una lucha que hay que darle. Además, hay que comprender que es el futuro de 80,000 familias. Aquí es importantísimo llegar a un punto de inflexión, porque el caso ISPOL debe ser la marea necesaria para reformar estructuras, por ejemplo, en el sistema de justicia, salir de este sistema penal pro victimario, como lo he calificado yo, y antivíctima, también reformar el mercado de desvalores ecuatoriano, porque aquí no hay un mercado de valores. Aquí yo ya tengo un fondo de casi 270 millones por estos meses que hemos recibido los aportes patronales y personales, pero créame que me aterra en dónde voy a tener que ir a invertir, con un Decevale que por varios años me custodiaba 700 millones y que un día me dijo, yo no he sido el custodio de nada, o en una bolsa de valores de Guayaquil, que le acaban de allanar las instalaciones por toda esta complicidad en las operaciones con el ISPOL. Entonces, hay momentos en que uno reflexiona y además viene mucho de lo que es la doctrina policial, la formación que uno ha recibido de sus instructores, esta especie de batuta que le van dando nuestros antecesores a las siguientes generaciones para continuar la lucha. Yo estoy seguro de una cosa, Andrés, el ISPOL nunca va a volver a ser el mismo, porque quien me releve va a venir con mucho más conocimiento, con mayor honestidad, con mayor compromiso, con mayor inclusive pulcritud, y va a ser una tarea muy, muy beneficiosa para todas las familias policiales. Nuestra misión ha sido enderezar el rumbo de este barco que andaba a la deriva. Creo que lo hemos conseguido hasta el momento y estamos listos para cualquier momento partir de este encargo. Bueno, por lo pronto ojalá se mantenga en el cargo porque usted conoce los entretelones y ha llevado realmente una batalla muy importante hasta donde estamos en este momento, con mucha valentía, efectivamente, porque hay nombres grandes de por medio en lo político, en lo empresarial, y entonces me imagino que la batalla es complicada. Pero en todo caso, el tiempo ha concluido, coronel. Quiero agradecerle el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, hablando sobre esta trama de crimen organizado tan tenebrosa y escandalosa y que caramba, esperemos que no ocurra, que no se replique, ¿no? Y sobre todo que la justicia pueda determinar las responsabilidades y se sancione y se recupere esos recursos. Gracias por ahora, coronel, por habernos atendido. Gracias a usted, Andrés, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Igualmente, gracias a usted. Entonces, ahí lo tienen hablando sobre este episodio de la seguridad social de la Policía Nacional, que también es
Terrible a propósito de la magnitud. 950 millones de dólares se llevaron, se robaron del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Hoy se está tratando de recuperar ese dinero. No es fácil por la cantidad de influencias de personas que están involucradas o exfuncionarios que andan prófugos, ¿no? El señor Serrano, quién sabe, Cherres, andarán juntos por Cancún, por Miami, en fin, efectivamente disfrutando de lo que se han robado aquí en el país. Y en ese sentido, la justicia tendrá que investigar y ojalá recuperar esos dineros. Amigas, amigos, estamos concluyendo. Elenita Jurado dice mis respetos al coronel y sigue adelante con la misma fuerza y decisión. Yo también pienso que el coronel ha sido clave en toda esta investigación porque ha seguido adelante con una tenacidad increíble, sin miedo, porque efectivamente lo hemos entrevistado en varias ocasiones y ha hablado de estas amenazas que ha recibido porque se está yendo contra intereses súper fuertes. Así es que eso habla bien efectivamente de su mística, como decía hace un momento el doctor Salgado, mística de trabajo, de convicción sobre denunciar la corrupción.